Bendiciones, amados hermanos. Siempre contar con la presencia del Señor es una alegría para nuestro corazón. Nos llenamos de su espíritu y Él se revela a nosotros en su amor, en su bondad. Estando conectados con el Espíritu Santo, escuchamos lo que Él está transmitiendo, dado por el Padre, y nos damos cuenta que es su gracia, su favor, su amor, el que está llegando a nuestras vidas, está soplando aliento de vida, está diciendo, estoy contigo, te estoy ayudando, te estoy fortaleciendo. Y con este inicio de decirles, ¿nos sentimos llenos de la presencia del Señor? Sí, qué bueno. Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, donde el Señor pone en nosotros esta palabra para afianzarnos, para consolidarnos, para que podamos extender las estacas y crecer para este tiempo de enseñanza, de discipulado, de la serie Despertando a la Gracia. Tenemos como capítulo 11 el título ¿Modela usted realmente la gracia? Y lanzamos esta pregunta para ir pensando, para que el Espíritu Santo que nos ha venido ministrando, que nos ha venido llenando, nos esté entonces al mismo tiempo redarguyendo, para que seamos sensibles y nos demos cuenta que somos barro en sus manos, que podemos ser formados y que eso es lo que espera de nosotros, que nos dejemos moldear para que cada vez vayamos creciendo en estatura y alcancemos ese objetivo de mantenernos e impedirle al Señor, quiero crecer, quiero seguir ese modelo que es Jesucristo, tu Hijo, modelo de varón perfecto. Y en la medida en que nos parecemos más a Jesús y más al Padre, nos damos cuenta que estamos mostrando ese regalo especial que hemos recibido, el cual es la gracia. Cuando hablamos de modelar, es mostrar, es enseñar, es dejar ver. Y de ahí el título de esta enseñanza. ¿Modela usted realmente la gracia? Ponemos este tiempo en las manos del Señor y le decimos, Padre, una vez más, cercanos a ti, diciéndote, estamos aquí para escucharte. Que yo pueda ser un instrumento para tu honra y para tu gloria y transmitir esa enseñanza que tú quieres traernos. Esa confrontación, esa exhortación, de manera de que no nos quedemos en un lugar seguro, que creemos que es de confort, de tranquilidad, porque hemos logrado algo, alcanzado algo. Pues sabemos, Señor, que estamos en un proceso continuo de cambio, de crecimiento, de formación, y que más bien tú nos llamas, Señor, a extendernos hacia ese supremo llamamiento que tú nos has dado, el cual es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queremos, Padre de la gloria, aprender de ti, tener los ojos puestos en ti, autor y consumador de la fe, para que todo lo que vemos que tú haces y que ha quedado el ejemplo y está de Jesucristo, ese ejemplo vivo, esa palabra viva, nosotros apegados a ella, también mostremos entonces ese regalo tan maravilloso que tú nos has entregado, el cual es la gracia. En el nombre de Jesús, háblanos. Estamos aquí, Señor, atentos y te damos gracias por la oportunidad de compartir la palabra. Que muchos seamos edificados, reedificados, exhortados, bendecidos, animados y en medio de todo nos dejemos moldear por ti para poder modelar tu trabajo en cada uno de nosotros. Por Cristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. Nuestro texto base nos dice en Efesios 2, versos 8 y 9, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esta gracia que nos ha salvado es
Parte de ese regalo, el que nos hayamos sensibilizado y hayamos creído y nos mantengamos firmes en el criterio de yo sigo escuchando la voz de Dios, la voz de mi pastor Jesucristo que cuida de mí y creo en que Él es fiel y creo en que Él es firme y creo en que Él es verdadero y creo en que en esa salvación tan grande que Él me ha dado. Esa oportunidad de creer ha sido porque Dios quiso así que nosotros nos sensibilizáramos, que nosotros atendiéramos a su llamado. Es un regalo, regalo tras regalo, la gracia. Y por eso también tomamos en cuenta la importancia de modelarla a otros, de que otros la puedan ver en nosotros, para que puedan llegar al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad, a adquirir eso que ven en nosotros y que dicen es algo diferente. Es la gracia y el favor del Señor. Damos gracias porque el Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y entonces tenemos la posibilidad de disfrutar, de crear, de hacer, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer. Él pone en nosotros esas habilidades, esos dones, esos talentos. Y todo porque a Él le plació. Y todo para su honra y para su gloria. Y todo porque Él tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. En esta oportunidad haremos referencia a el cono de la canción Gracia del hermano Danilo Montero que dice, es gracia. Dios, yo nada soy sin ti. Tu gracia hoy brilla en mí. Qué bueno que nosotros podamos tener alabanza en nuestra boca para nuestro Dios. Reconocimiento de sus calidades, reconocimiento de ese regalo tan grande, de esa dependencia que tenemos de Él, que sin Él nada somos, que todo gira en torno a Él, que Él es el que pone en nosotros esa esperanza, esa alegría, esa oportunidad, dones, talentos, ministerios, muchas cosas para hacer, para vivir, para disfrutar. Es Él el que lo provee. Por lo tanto, nosotros reconocemos que sin Dios nada somos. Qué bueno que podemos tener esa humildad, esa sencillez de postrarnos ante el Señor y reconocer que ocupamos de Él en todo momento y en todo lugar. Cuando abrimos nuestra boca y damos alabanza y decimos, gracias Señor por lo que has hecho por nosotros, estamos brillando porque estamos poniendo a Jesucristo en alto. Y entonces estamos mostrando, estamos modelando, estamos enseñando que a pesar de las circunstancias de la vida, que a pesar de los momentos difíciles, Él está ahí y nos sostiene. Él está ahí y nos sustenta. Él está ahí y nos hace brillar, nos hace vencedores, nos hace gente de reino que conquista, que alcanza, que descubre, que muestra el poder y la gracia, el favor de Dios. Y esto es algo lindo, es algo especial. Y de acuerdo a lo que estamos introduciendo en este momento con la pregunta, ¿modela usted realmente la gracia? Bueno, quiero comentarles que este capítulo está dedicado para los que ejercen algún tipo de ministerio o de responsabilidad. Y tal vez más de uno diga, bueno, entonces yo no estoy incluido, porque yo no soy predicador, no soy evangelista, no estoy de misionero, de pastor, no trabajo en alguna cosa asignada en una labor dentro de una congregación. Mas, sin embargo, hoy les quiero recordar que al decir que esta palabra que se va a exponer va dirigida para alguien que tiene algún tipo de ministerio, nos está incluyendo. ¿Por qué? Porque todos nosotros, con nuestra forma de ser, en nuestra particularidad que el Señor nos ha dado de características, de dones, de talentos, sea que trabajemos sistemáticamente, eh,
en algo secular o en algo en un lugar congregacional, sí estamos activos como parte del cuerpo de Cristo. No sé qué parte sea usted o cuál sea yo, pero sí estamos ahí y somos parte de su cuerpo. Somos también su novia. Entonces, cada uno de nosotros tiene una labor que cumplir, tiene un llamado especial. Y aunque usted diga, bueno, yo no soy un diácono o no soy conferencista o consejero o músico, hoy le digo que se dé por aludido. Hoy esta invitación de esta palabra es para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sí estamos involucrados en alguna parte, en alguna actividad que nos vincula con el cuerpo de Cristo y hace que influyamos en la vida de otros. Esa actividad que Dios nos ha dado, ese lugar, porque nosotros somos hijos de Él, porque nosotros somos instrumentos para su honra y para su gloria, porque nosotros estamos para ser empleados, para poner el nombre del Señor en alto. Y qué lindo entonces cuando yo estoy expresando que esta es palabra para los que son ministros de Dios y que usted diga, entiendo, ahí voy yo, me están hablando a mí porque tengo una participación importante en el cuerpo de Cristo, sea hombre, sea mujer, sea adulto, adulto mayor, un niño, una niña, un joven, un adolescente. Todos creyentes en Cristo tenemos una participación y entonces planteamos la pregunta, ¿eres en realidad un ministro de la gracia? ¿Estamos enfocados, estamos conectados con nuestra labor? Porque ya vinimos hablando sobre que la gracia es algo íntimo y es algo personal, que lo debemos de vivir, que lo debemos de saborear, que lo debemos de experimentar, porque eso es lo que Dios quiere, que disfrutemos a plenitud la gracia. Y al tener todo esto en vigencia, en actividad en nuestra vida, de manera cotidiana, real, intencional, esa cercanía con Dios y disfrutando de ese regalo, reconociendo nuestra dependencia de Él, es como nosotros entonces también estamos modelando a otros. Y la pregunta es, ¿realmente estamos modelando la gracia? ¿Realmente como ministro, como persona que está administrando algo dado por Dios en dones, en talentos, en oportunidades, sea que trabaje en una congregación, que tenga ahí algo asignado, o sea que usted asista o también o sea, no desmerita, también que usted ejerza en su profesión en cualquier ámbito, llevando esa distinción de que es hijo, hija de Dios. Entonces, la pregunta relacionada con esta primera, pero digamos como desmenuzada para que volvamos a pensar y para que estemos meditando y respondiéndonos, porque ¿qué es lo que se quiere? Que la palabra que es viva penetre en nosotros y surge un efecto en el cual nosotros estemos consensuados por el Espíritu Santo de cuál es nuestro actuar, de si realmente se está viendo Cristo en nosotros. Cuando cumplimos nuestra labor, nuestro ministerio, lo que Dios nos ha entregado a hacer, tanto en la vida cotidiana, secular o en la congregacional, ¿expresamos gracia? Si es usted un padre, una madre, una persona que tiene a cargo más personas por el ministerio, por el lugar donde usted se desempeña, le da a esas personas
para que sirvan en la libertad de lo que ellas son, o más bien estas personas están siendo coaccionadas para que sean lo que usted o yo deseamos. Otra pregunta, ¿manipulamos y controlamos a los demás o les damos libertad? Una más, cuando la gente está a su lado, ¿se siente libre o se siente intimidada? ¿Estamos formando personas espontáneas, creativas, llenas de gozo? ¿O estamos estimulando a que las personas se sientan cautivas y temerosas? ¿Animamos y damos seguridad a aquellos que colaboran con nosotros, que trabajan con nosotros, que nos sirven, que nos ayudan, que nos apoyan? Todas estas preguntas lo que quieren es que nosotros hagamos un alto y respondamos ante el Espíritu Santo si realmente somos en realidad un ministro de la gracia. Estamos dando, estamos mostrando en el día a día, en el interactuar con los demás, la gracia y el favor del Señor. ¿Y esto por qué? Porque lo vamos a ir desarrollando, pero en un inicio o en este momento, quiero decir, es importante que nos quitemos las máscaras, que eliminemos toda racionalización, o sea, todo argumento, todo de justificar, de decir y sincerarnos ante el Señor, sincerarnos ante nosotros mismos y, ¿por qué no?, ante nuestro núcleo familiar, ante los más allegados, ante los hermanos de la congregación que realmente han visto y saben quiénes somos. Nosotros debemos mirar la verdad de frente. Y al hacer estas preguntas, lo que se busca es que usted y yo identifiquemos, somos ejemplo de gracia y porque la estamos recibiendo, disfrutando y también otorgándosela, dándosela, mostrándosela a otros. Lo que hacemos al interactuar con las personas, definitivamente lo podemos identificar como que es algo de nuestro propio interés, de nuestra propia, que alguien diría, energía, fuerza, carácter. Estamos dependiendo de nuestras habilidades, estamos atenidos o apoyados en nuestras habilidades sociales, en si tenemos carisma. ¿Cuáles son las motivaciones que se están moviendo para que nosotros interactuemos con los demás? El contexto de todo esto es que estamos hablando de la gracia, estamos hablando de un regalo no merecido, estamos hablando de que Dios nos invita a que disfrutemos esa gracia y al disfrutarla reconocer nuestra dependencia de Él. Por lo tanto, sabemos que hay cosas que han estado afectando o afectan, que solo con la ayuda y la capacidad de Dios la podremos sacar adelante, podremos vencer, podremos eliminar, podemos desechar lo que no es bueno. Hablábamos en lecciones anteriores con respecto a lo que es la inseguridad, la agresividad, la contemporización, o sea, el depende del son que me toquen, así yo también voy a moverme, voy a hacer o no voy a hacer. Y si nosotros entendemos esa dependencia de Dios, que a pesar de nuestra forma de ser o de nuestras carencias o debilidades, Él no nos rechaza, sino más bien esa es la razón por la cual entendemos que lo necesitamos.
¿Cómo estamos manejando eso entonces también hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos de la congregación, hacia la gente que nos rodea, nuestros vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo, nuestro cónyuge, los hijos? ¿Estamos modelando la gracia o nos está moviendo, motivando otras intenciones? Somos gente que solo le importa su propia imagen. Somos personas que no somos honestos con Dios y con el Espíritu Santo, porque a medias damos gracia. Muy probablemente a medias estemos aceptando esa gracia y por tanto tenemos también esas espinitas o esos requerimientos para poder entregar gracia a alguien. Todo esto lo que hace es recordarnos que nosotros necesitamos de Dios, que nosotros no somos perfectos y que cuando queremos modelar la gracia, cuando queremos compartirla con los demás, es porque estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios, nuestra debilidad, nuestras imperfecciones, y entonces queremos que el Señor sea propicio a nosotros y Él es propicio a nosotros. Pero qué bueno entonces que ese aprendizaje, que esa vivencia, esa experiencia de vida, nosotros la estemos también replicando, modelando, enseñándole a los demás. Porque hay ocasiones donde queremos que haya benevolencia, que haya misericordia, que haya paciencia para nosotros. Se lo pedimos a Dios cuando oramos con el Padre Nuestro, que decimos perdona nuestras ofensas, pero se nos olvida el resto, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En este caso, enfocado a la gracia. Hemos recibido gracia. Entonces hemos de tener en claro que también hemos de dar gracia. Y la gracia no es algo que alguien se merezca. Es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros porque a Él le plació. Y qué bueno cuando nosotros entendemos que si hemos recibido de gracia, como dice la palabra, también damos de gracia, empezando por modelarla, que otros puedan ver esa necesidad o esa importancia de disfrutar el amor de Dios y todo lo que Él trae para nosotros. Estas preguntas que he planteado y que he leído tienen como finalidad entender el mensaje que trae el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. La importancia de restaurar nuestro templo, de restaurar nuestra vida de relación con Dios, el templo que somos de Él para su honra y para su gloria, para que otros también, viendo el trabajo de Él en nosotros, puedan querer venir a buscar del Señor. Y qué lindo cuando puedan expresar estas personas en testimonio en un futuro, al hacer introspección, decir, esta persona recibió de la gracia de Dios y tuvo gracia hacia mí, tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque me habló de Jesús, porque me modeló lo que es una vida en Cristo, porque pudo entender humildemente, reconocer la dependencia, la necesidad de Dios, y eso la hizo transformar y eso me impactó. Testimonios que oramos para poder escuchar de que todos marquemos positivamente la vida de otros. Y hablando de esto de no superar las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestro deseo, por nuestras motivaciones, sino entender que todo debe ser guiado por Dios y por su Espíritu Santo, haremos revisión de algo que veníamos hablando anteriormente con respecto a lo que tenía que ver
con la reconstrucción del templo. Y uno de los hombres que tal vez menos hemos estudiado o que menos se han hablado de ellos en la Biblia, de la Biblia, perdón, podríamos identificar al profeta Zacarías. ¿Y por qué? Bueno, ya lo vamos a ir viendo. El libro de Zacarías, porque también está Zacarías, el papá de Juan el Bautista, pero en este caso nos vamos a situar en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, que está previo a que se cierre esa parte o que estén todos los libros del Antiguo Testamento. Malaquías sería el último del Antiguo Testamento. Y le invito de paso para que saque tiempo, tome tiempo y lea Ageo y también lea Zacarías, porque nos habla de una historia relacionada con la construcción y reconstrucción del templo de Dios. Y, y esto es simbólico o relacionado con el templo que es usted, con el templo que soy yo, con la vida espiritual. Y de trasfondo histórico, vamos a ver que Jerusalén estaba en ruinas, nos habla la palabra. Eh, eh, Podemos leer, bueno, hicimos referencia a Nehemías también, que ayudó a reconstruir el muro, a Ageo, a Zacarías en este caso. Y también va a haber un actor que vamos a resaltar, que es Zorobabel. En este trasfondo histórico, en la analogía, para entender la importancia de reconstruirnos nosotros con nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, vamos a darnos cuenta entonces que la Biblia nos habla que Jerusalén estaba en ruinas y el muro que la había protegido había sido derrumbado y que había quedado en escombros. Y que los hebreos habían sufrido porque las casas habían sido quemadas y arrastradas tiempo atrás, muchas décadas atrás. Y dentro de esto, lo mismo ocurrió con el templo del Señor que quedó en ruinas. Entonces, el pueblo fue llevado cautivo a tierras lejanas, o sea, a Babilonia, y después de 70 años, en esas mismas condiciones en que estaba la ciudad de Jerusalén, acuérdese que se da la apertura para que comiencen ellos otra vez su retorno. Y en este retorno es cuando hemos leído sobre Nehemías, que un grupo regresó con él, ¿verdad? Y como líder reconstruyó y reconstruyeron junto a él el muro. Fue una larga tarea, mas sin embargo, gracias a la perseverancia de Nehemías y a la cooperación del pueblo, ese trabajo se concretó. Mientras se reconstruyó, por decir así, primero el muro, el templo estaba todavía prácticamente destruido. Lo único que tenía eran los cimientos. Y después de que usted lee y se da cuenta de esta historia de reconstrucción de Nehemías del muro, la palabra expresa que durante 15 o 17 años nadie se ubicó o se puso al tanto de, de revisar qué estaba pasando con el templo.
Y ahí es donde vemos que entra este actor que es Ageo, este profeta menor, que cuando hablamos de profetas menores no es que sea más importante o menos importante, sino que está clasificado así en función de que el libro es corto, lo que queda escrito de él o lo que él habló fue algo corto. Cuando se hablan de profetas mayores es porque los libros tienen mayor extensión. Y al hablar de Ageo, cuando usted lo lea, se va a dar cuenta que la escritura nos dice que Ageo tuvo un interés tan específico por llevar a cabo esa reconstrucción. Pero de acuerdo a las características de este profeta, su forma de hablar era aguda, era directa, quizás y su empleo de comentarios hasta sarcásticos, porque él estaba en su temperamento tan em, deseoso de que el pueblo se ocupara de restaurar el templo, que él les hablaba de manera de que trataba de como moviéndoles el orgullo, que ellos se dispusieran para llevar a cabo esa labor. Y Ageo hace un abordaje que se definiría como o se describiría como advertencias, como órdenes, como un hablado fuerte, un tono golpeado. Y llega un momento en que más bien el pueblo entra como en una apatía. Y aunque sí se comenzó a trabajar en el templo, ante tanta rigidez, vamos a decir así, eh, no se avanza mayormente en la obra, sino que entra como en un proceso ahí como de apatía, como de ahí vamos a ver y bueno. Y nos damos cuenta entonces que para ese tiempo de reconstrucción del templo, quien era el gobernador en Jerusalén en ese tiempo era Zorobabel. Zorobabel fue el encargado de completar la construcción del templo. Y mientras se dio eso, nos damos cuenta que entonces hay dos profetas que le están hablando al pueblo para que se motiven, para que hagan las cosas, para que haya esa construcción y esa reconstrucción. Y Ageo, entonces, es un profeta que habla, que estimula, que anima, tal vez de una manera más confrontativa. Pero llega un momento donde él, ya con su edad avanzada y todo, él fallece. Y quien sigue este proceso de reconstrucción o de construcción del templo en la parte espiritual, porque Zorobabel era, por decir así, el ingeniero, el arquitecto, el que estaba ahí a cargo de cómo se construía. Viene ahora el profeta llamado Zacarías. Y nos vamos a dar cuenta que Zacarías tenía la misma visión que Ageo, simplemente que tenía un diferente estilo de comunicación. Mientras Ageo había sido como muy estricto y muy directo, muy punzante en sus acusaciones, vamos a estar viendo que Zacarías viene con un tono de conversación más amable, más llevadera, más de tratar el desaliento
y motivar, fortaleciendo lo que es acordarse de lo bueno que es experimentar a Dios, de tenerlo cerca y por lo tanto de inspirar. En este punto vuelvo a recordar que les invito para que tomen tiempo y lean el libro de Ageo y también Zacarías, para que de alguna manera se pueda quedar sembrada una semillita de ese interés en medio de esta enseñanza y luego usted pueda entender con mayor magnitud o profundidad lo que el Espíritu Santo también le desea revelar con respecto a la importancia de modelar la gracia para animar. Hablando entonces de Zacarías, nos vamos a dar cuenta que el libro de Zacarías está lleno de visiones impactantes, de visiones coloridas, de momentos especiales donde está como tan revelado esa parte espiritual que a veces hasta el mismo Zacarías ni podía entender, por decir así, lo que él decía por la magnitud de revelación que estaba teniendo. Y quiero que leamos Zacarías 4 del verso 1 al 3 que dice, entonces el ángel que hablaba conmigo, está escribiendo Zacarías, volvió y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he aquí, veo un candelabro donde todo de oro con su depósito en la parte superior y sus 7 lámparas encima de él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Cuando comienza este capítulo, el ángel está hablándole al profeta respecto a la visión de un candelabro de oro y tiene un depósito encima y 7 lámparas con 7 tubos. Luego ve 2 árboles de olivo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y entonces Zacarías se pregunta, ¿de qué se tratará todo esto? Y lo leemos en el verso 4. Él pregunta, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel le contesta, ¿no sabes qué es esto? A lo que Zacarías responde con franqueza, no, Señor mío. ¿Por qué? Porque había visto la revelación del Señor, pero no sabía su significado ni su interpretación. Con este pequeño ejemplo que he querido extraer, deseo que quede manifiesto que Zacarías ve la revelación de algo maravilloso, mas sin embargo no entendía el significado. Y es de la boca del mismo ángel donde él obtiene la respuesta. Y también todo aquel que después leería, en el caso de nosotros que leamos Zacarías, en el contexto de todo lo que va a venir narrando, vamos a entender la explicación que da el ángel con respecto a lo que él vio. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces las personas pueden vernos o ellos mismos pueden tener revelación de Dios, de cosas espirituales, de cosas trascendentales. Sin embargo, van a ocupar un andamiaje, van a ocupar que el Espíritu Santo les revele directamente o use un instrumento, llámese persona, miembro de una congregación, miembro del cuerpo de Cristo, para que dé esa claridad, para que dé esa explicación de qué es lo que el Señor está trayendo, de qué es lo que el Señor está hablando. En el caso de Ageo, Ageo trató dentro de su ímpetu, dentro de su pasión, que el pueblo reconstruyera el templo,
murió sin verlo terminado. Viene Zacarías hablando de una manera diferente, de una manera más consensuada, más amable, más llevadera. Zacarías sí logra ver la reconstrucción del templo. Y no solo lo hace este trabajo de motivación como ministro de Dios, como de la parte espiritual, sino que él también trabaja de la mano con Zorobabel, haciendo una alianza estratégica para poder ser dirigidos por el Espíritu Santo, para poder lograr el objetivo de lo que se desea. Y nos damos cuenta que en esa construcción que tomó tanto tiempo y que hubo muchas dificultades y se presentaron muchas cosas, y por eso es que hay que leer todo estos libros de Nehemías, de Ageo, de Zacarías, porque viene toda esta explicación. Nos vamos a dar cuenta que Zorobabel deseaba como persona encargada, como gobernador encargado de tener como meta terminada la obra, la reconstrucción del templo. Él está en un momento donde quizás pierde la esperanza, quizás ve como que no hay un avance. Y de ahí que viene la revelación del Señor en el verso 4, perdón, en el capítulo 4, versos 6 y 7. Y vamos a estar leyendo. Continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, ante Zorobabel? Te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Qué es lo que acabo de leer? Bueno, viene una palabra de parte de Dios para motivar a Zorobabel, quien está decaído, quien está desmotivado. ¿Por qué? Porque está tratando de lograr las cosas por su propia fuerza. Entonces vino desánimo. Pero al trabajar de la mano con el profeta, viene entonces esa palabra de Dios, viene esa claridad. Y ahí la importancia entonces que podamos acuerparnos y modelar la gracia. Porque el Señor aquí mismo está dando un ejemplo de ella, diciendo: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Nosotros podemos estar enfrente de enorme cantidad de obstáculos, así como ellos enfrentaron muchos obstáculos, muchas cosas difíciles para llevar a cabo esa obra. Aquí lo más importante es que en medio de los problemas y también en medio de que puedan existir personas que tengan un estilo severo, un estilo directo, penetrante, exigente, y aun cuando nos sintamos cansados y el pueblo se sienta cansado y tal vez haya gente que hasta ya esté indiferente, Dios se va a mover en favor. Dios va a actuar. Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque hemos de entender que cuando tenemos un objetivo, que cuando tenemos un proyecto, que cuando Dios demanda de nosotros que hagamos algo, que construyamos o reconstruyamos algo, Él mismo lo pidió.
Él mismo nos dará los insumos, Él mismo nos dará la guianza, Él mismo nos dará la fortaleza, Él mismo nos dará la habilidad y se cumplirá aquello para el cual Él nos ha llamado. Esto es un recordatorio eterno que nos está haciendo el Señor y nos trae buenas noticias a cada uno de nosotros. Sí podemos ser gente que modelamos la gracia y el favor del Señor. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que Él es el que está obrando, porque estamos entendiendo que ante los obstáculos, ante las dificultades, ante los problemas, está Él primero. Por lo tanto, nuestro primer recurso no ha de ser la preocupación, no ha de ser el afligirnos, porque nosotros entendemos que nuestra dependencia total y absoluta está en el Señor. Muchas veces hay cosas que el Señor nos ha dado en responsabilidad y creemos que las vamos a lograr por nuestra fuerza. Creemos que las vamos a lograr si nosotros tenemos un ejército, si tenemos un grupo de gente que haga lo que nosotros pedimos, lo que nosotros queremos. Hoy el Señor está diciendo, has de apoyarte en mí. Para modelar mi gracia, has de apoyarte en mí. Porque la obra, quien la hace, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Y Él es el que se está moviendo en medio nuestro. Él se mueve en medio de su pueblo. Él se mueve en medio de la congregación. Cuando nosotros queremos modelar la gracia por nuestros criterios, por nuestros esfuerzos, por nuestra energía, por nuestra carne, por nuestro ego, entonces estaremos limitando la obra de Dios. Estaremos limitando que Él actúe en favor nuestro, que Él nos sorprenda, que vengan sus de repentes. Hoy el Espíritu Santo nos dice, tienes que confiar en que yo soy el que estoy a cargo. Y es muy probable que en este punto todos nos sintamos culpables de haber intentado hacer las cosas en algún momento, ocasionalmente, por nuestro propio esfuerzo, cosas que vienen de Dios, pedidas por Él, designadas por Él, trazadas por Él, puestas en nuestro corazón por Él. Y hemos de entender que de Él viene la fuerza, de Él viene la capacidad, que Él es quien nos entrena, que no es con espada, que no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Hay un hermano que se llama Teodoro, y él dice, las dos palabras hebreas, poder y fuerza, denotan fuerza interior, poder inherente, valentía, fortaleza, así como la mano de obra, un gran número de soldados, riquezas, líderes, organizaciones, buenos sistemas. La obra de Dios, la construcción de su templo, el crecimiento interior, la expansión de su iglesia, no se puede llevar a cabo por simples medios externos. La fuerza y la sabiduría humana por sí solas fallarán. El Espíritu de Dios es quien tiene poder para hacerlo. El Señor nos está entonces enviando un poderoso mensaje. El Señor nos está diciendo, es por mi sabiduría, es por mi fuerza, porque si usted y yo queremos modelar la gracia por lo que nosotros creamos o querramos, nos vamos a dar cuenta que esos intentos, tanto la sabiduría humana como los esfuerzos carnales, por sí solo, ellos van a fallar. La obra de Dios
no se va a hacer por el poder humano, no se va a hacer por la fuerza suya o por la fuerza mía, sea por cosas de la carne, sino que esta ha de ser impulsada por el Señor. De ahí que tenemos que orar, que tenemos que clamar, que tenemos que pedir, Señor, susténtanos, aliéntanos, que podamos mostrar tu gracia, que la podamos recibir, que seamos humildes, que la disfrutemos, para que también la podamos entregar, para que la podamos modelar, para que otros la puedan ver. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, nos vamos a dar cuenta de nuestra limitación, nos vamos a dar cuenta de lo poco que podemos hacer, de lo poco que podemos lograr. Nuestra tendencia a apoyarnos en nuestra propia fuerza nos, nos viene a veces porque en algún punto es visible el poder que obtenemos o la capacidad o lo que alcanzamos. Mas, sin embargo, comparada con el poder de Dios, con la capacidad de Dios, toda inventiva humana tendrá resultados, pero pueden que estos sean muy pocos. Hay personas que buscan la manipulación. Hay personas que buscan por medio de planificar, decidir cómo se va a hacer, qué esfuerzo, cuánto dinero, qué tiempo, en qué plazo. Y puede que todo esto traiga gratificación o resultados instantáneos o a corto plazo. Mas, sin embargo, muy probable dará una sensación de vacío, de insatisfacción. Nos vamos a dar cuenta que todo esfuerzo que hagamos paralelo o despegados de Dios será un esfuerzo nulo, un esfuerzo inútil, una obra de la carne que es como hojarasca. Y el único que está a cargo de todo, el único que tiene la posibilidad de que se inicie algo y que se complete y que realmente dé un producto adecuado, permanente, es Dios. Leemos en Zacarías 4:7 que Dios tiene una mejor idea y por eso Dios le promete a Zorobabel, su gobernador, que es el poder de Dios quien va a remover los obstáculos, que es el poder de Dios cuando Él reciba la honra y la gloria, quien pone el toque final a las cosas, el inicio y el final y lo de en medio, es Dios. Y todo es por gracia, por gracia, por gracia. Leeré esta paráfrasis de Zacarías 4:7. Por lo tanto, ninguna montaña, por alta que sea, podrá estorbar a Zorobabel, porque delante de él se allanará. Zorobabel terminará la edificación del templo con poderosos clamores de acción de gracias por la misericordia de Dios, declarando que todo fue hecho por gracia solamente. Esta paráfrasis es con base a esta cita de Zacarías 4:7. Por lo tanto, ninguna montaña, por alta que sea, podrá estorbar a Zorobabel, pues delante de él será solo un valle fácil de atravesar. Tú, Zorobabel, colocarás la primera piedra para construir el templo, y todos gritarán llenos de alegría: ¡qué preciosa es! ¡Qué preciosa es! Amén. Así lo dice la palabra. Y entonces volvemos a retomar unas preguntas. Creemos en que podremos salir adelante en cualquier encomienda, en cualquier labor, como en este caso, modelar la gracia por nuestra propia fuerza. ¿Por qué no nos apoyamos mejor
en el Señor y descansamos en su Espíritu Santo. Porque el Señor, amados, es lo que hace que realmente el esfuerzo humano tenga fruto. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir en un característico liderazgo acelerado, ansioso, pensando que es por la fuerza, que es por el ejército, que es por la estrategia, que es por la sabiduría? El Señor nos hace una advertencia importante. Cada proyecto que nosotros emprendamos, podemos elegir si lo hacemos a nuestra manera o a la manera de Dios. Si lo hacemos a nuestra manera, muy probablemente la fuente de energía humana va a ser notable, lógica y efectiva. O sea, vamos a ver resultados, pero en un primer instante. Y puede que hayan personas que eso no lo entiendan. Pero un ministerio que se basa en la energía de la carne, del yo puedo, de que yo sé cómo hacerlo, internamente no tiene el respaldo del Espíritu. Dios es el único que se lleva la honra y la gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Y para poder ver la gloria de Dios, tenemos que entender que nosotros bajamos, que menguamos, que Él es quien crece, que Él es el que está puesto en alto, que pedimos su guianza, que pedimos su favor, que pedimos su guía. Evitemos, amados, hacer las cosas a nuestra manera y demos lugar al Espíritu Santo. No estemos pensando en que hay que hacer super planificaciones inteligentes, en confiar en nuestra habilidad, en nuestros conocimientos, en nuestros títulos, en nuestro carisma, porque lo vamos a lamentar. Puede que nos convirtamos en ministros sin gracia. Y nosotros necesitamos gracia. Les leo lo que escribió Spurgeon para uno de sus estudiantes, hablando sobre un pastor, una persona sin gracia. Un pastor sin gracia es semejante a un hombre ciego elegido para dar clases de óptica, filosofando sobre la luz y la visión, disertando sobre ese asunto y tratando de ayudar a los demás a distinguir las delicadas sombras y los matices de los colores del prisma, estando él sumergido en la más profunda oscuridad. En un mundo nombrado profesor de canto, es un mudo, un sordo a quien se pide que juzgue sobre sinfonías y armonías. Es como un topo que pretende enseñar a aguiluchos cómo volar, como un don nadie elegido para presidir sobre los ángeles. Y aún más, cuando a un predicador le falta gracia, todos los resultados positivos y perdurables que pudiera haber tenido en su ministerio serán débiles y escasos en comparación con lo que se podría haber esperado si confiara en Dios. Esto nos hace plantear dos preguntas más. ¿Modelamos realmente la gracia? Con nuestra forma de llevar el ministerio que el Señor nos ha dado, ¿hacemos que otros despierten a la gracia? ¿Nuestro liderazgo está expresando realmente la gracia? Dios no comparte su gloria con nadie y Él espera de nosotros que dependamos total y absolutamente de Él.
para poder modelar la gracia, al vivirla, al disfrutarla y por lo tanto mostrársela a los demás. Evidentemente tendremos una segunda parte. Le invito para que oremos. Padre Celestial, gracias por la palabra. Gracias por el alimento oportuno que nos das. Gracias porque tú nos estás exhortando una vez más al decirnos, las cosas no se hacen porque tú seas o no seas, porque quieras o no quieras, por tus habilidades, por tu sapiencia, por tu fuerza, por tu energía. Nos estás diciendo, tú pones en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. Y tú eres el que vas a proveer en la medida en que nosotros creamos que el que está a cargo de todo eres tú. Nuestra dependencia total y absolutamente es de ti. Hoy lloro, Señor, por nuestros hogares, por nuestra vida, en los ministerios en que nos encontramos, en las labores que hacemos. Perdónanos, Señor, cuando hemos querido tener el control de todo, cuando nos hemos afligido, cuando nos hemos angustiado, cuando deseamos que las cosas se den por nuestra propia fuerza. Queremos que las cosas se den de acuerdo a tu voluntad. Abre tú para el camino para que podamos avanzar, para que podamos caminar, para que podamos seguir, para que podamos conquistar. Y en medio de todo, tú seas exaltado, tú seas glorificado, tu nombre se ha puesto en alto. Como lo cantamos muchas veces, que tu reino se establezca en la alabanza y que tu pueblo declare tu poder. Bendito sea Señor Dios Todopoderoso, quien por siempre reinas. Queremos, Señor, modelar la gracia porque la vivimos. Queremos modelar la gracia porque sabemos que ella implica poner todo en tus manos y tú al control de todo vas modelándonos y vas moldeándonos para que nosotros también modelemos ese amor tuyo, esa pasión, ese interés por las almas y todos los valores del reino. Damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella, Señor, abre, corta, saca lo malo y limpia, desinfecta y cierra heridas. Nos mantenemos por ti, somos obedientes a ti. Recibe la honra y la gloria y la alabanza por siempre. Amén. Les invito para que me acompañen la próxima semana. Desarrollaremos la segunda parte de este tema. ¿Modela usted realmente la gracia? Bendiciones.